Vivimos hoy un viernes que nos anima porque se ha convertido en el día con mayor número de personas curadas en Navarra y también en España, más de 2.300. Es verdad que sigue subiendo la curva de contagios y que también es el día de mayor número de ingresos en la UCI, pero también ha subido en menor medida el número de muertos. Todo esto en mitad de la preocupación máxima por nuestros mayores y la mirada puesta en quienes les ayudan y la preocupación de lo que pasará con la economía. Muchos sectores como el del turismo. Hoy las agencias de viajes piden valorar su trabajo. Muy buenas noches, es un viernes que la verdad es que nos anima viendo, a pesar de todos los datos que tenemos encima de la mesa con esta pandemia, una crisis en la que da igual que digamos que todos los días son lunes porque esto avanza de una manera irremediable. Tenemos datos que seguimos con preocupación, pero también sabemos que el personal sanitario trabaja contrarreloj para paliar y atajar lo peor de esta situación. El Gobierno insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias. Firmada una orden foral por la que se crea un comité asesor sobre decisiones éticas en el cuidado de pacientes con coronavirus, compuesto por profesionales de diferentes ámbitos, persiguen un objetivo: responder de la mejor manera posible a esta situación, asesorando sobre estas decisiones. En esta línea se ha aprobado un consenso sobre decisiones éticas para manejo de profesionales a propuesta de sanitarios que trabajan en la UCI, documento donde no se habla de edades. Se habla de prioridades en la atención. Estamos acostumbrados a que en un tema que es tan sensible, los criterios profesionales sobre la valoración clínica y funcional, sobre las priorizaciones en base a la mejora que pacientes en determinada situación pueden tener en unidades de críticos respecto a los tratamientos disponibles y a la evolución y hacia su futuro. El sistema navarro, dice Indurain, evoluciona siguiendo el compás de las circunstancias. Por ello, desde hoy los partos del Hospital García Orcoyen del área de Estella Lizarra, así como las urgencias ginecológicas, se atienden en el complejo hospitalario de Navarra. E insiste en que los planes de contingencia contemplan todos los escenarios que son sucesivos. Sobre los test rápido, dice que se esperan para el fin de semana o principios de la que entra. Los datos oficiales de Navarra que sirve el Ministerio en relación al avance del coronavirus nos llevan a hablar de 9 personas fallecidas en las últimas 24 horas, con datos de las 8 de la tarde de ayer y que eleva la cifra a 58 muertes. El número de altas son ya 70 y el de infectados asciende a 1.641. En la UCI se encuentran 75 personas. La verdad es que entre tanto dato, hoy el Parlamento de Navarra, María Chivite, ha dado cifras diferentes a las que ha publicado el Ministerio de Sanidad. La consejera de Salud y el portavoz del Gobierno han explicado el motivo de este desfase, de esta diferencia entre las cifras. Doy algunos de los datos, como digo, de hoy a las 8 de la mañana, que no son los que el Ministerio trasladará hoy, porque siempre da los datos del día anterior. Tenemos 1.715 positivos. Y es cierto que Navarra está en el tercer lugar en cuanto a número de infectados por cada 100.000 habitantes, que estamos muy por debajo de la media estatal en la tasa de mortalidad. Ese decalaje en los datos es una cuestión temporal. El Ministerio nos pide, y esa es una decisión para todas las comunidades, que la información se le mande para las 8 de la tarde. Los grupos parlamentarios pues sí que se ha considerado que tuviesen los datos lo más actualizados posible, pero creo que es perfectamente entendible esta excepción en el día de hoy en sede parlamentaria, pero lógicamente a partir de ahora se seguirá el criterio que está consensuado y marcado por el conjunto de comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. En España la crisis no cesa. El coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas el mayor número de fallecidos, con un total de 769. Es el dato más alto tras el del miércoles, que fue, si recuerdan, de 738. En total, la cifra
de muertos en nuestro país se acerca a las 5.000 personas. Pero por contra hay que decir que se ha registrado también el mayor incremento de altas, más de 2.300. Son ya más de 9.000 personas curadas. Es la buena noticia. Junto a este dato, también les tenemos que contar que el número de contagios sigue siendo muy alto, más de 65.000, pero también que es más bajo el porcentaje bajo de las 2 últimas semanas. Ante estas cifras es posible que se endurezcan las medidas de confinamiento. Una de ellas la ha anunciado Fernando Simón. Una que es clave y que yo creo que ya tenemos que implementar es garantizar que los contactos interpersonales, tanto en el trabajo para aquellos que todavía están trabajando, se mantengan las distancias adecuadas y se evite que los contactos del trabajo sean de riesgo para la transmisión, y los contactos intradomiciliarios, lo mismo. Cuando una persona tiene sintomatología, por pequeña que sea, debe tratar de separarse del resto de los integrantes familiares. La verdad es que sigue la preocupación también en las residencias de mayores. El Gobierno de Navarra ha reforzado su servicio en estos centros para garantizar la salud de los profesionales y también de los ancianos. Hasta el momento hay 7 fallecidos, 7 residentes fallecidos por coronavirus. Son los centros más vulnerables y a los que más afecta el coronavirus. El Gobierno de Navarra prioriza su atención en las residencias de ancianos. Reforzando con personal sanitario, con cuidadores, gestionando el apoyo de otros recursos externos como la unidad de emergencia militar y apoyando también a las direcciones de los centros. De los 83 centros de mayores en Navarra, 60 de ellos no registran ningún caso positivo. Hasta el momento hay 7 residentes fallecidos, 84 casos positivos, de los cuales 34 ingresados en centros hospitalarios. Para la tranquilidad de las familias y ancianos se ha mejorado la comunicación entre ellos. A través de videoconferencias, de llamadas, de cartas. En esta crisis no debemos olvidar velar por la salud también emocional de las personas mayores y de sus familias. A nivel estatal, hoy se pone en marcha un nuevo servicio telefónico de apoyo psicológico, que sirva para mitigar los sentimientos de ansiedad, preocupación e incertidumbre que provocan las familias no poder visitar a sus familiares y también la alarma social generada. Mientras esperan que las pruebas lleguen lo antes posible. Lo que se ha llegado ya son las 6.000 mascarillas. Aprovisionarán a los centros según las necesidades que se vayan presentando. La cifra de 87 casos posibles que se encuentran hoy en la Casa de Misericordia genera muchísima inquietud en las familias. La primera medida para despejar esa inquietud sería conseguir que se les hagan los análisis a los pacientes. Análisis solicitados desde la semana pasada al Departamento de Salud y prometidos por Bienestar Social a lo largo de esta semana. Se hablaba como una posibilidad, pero la verdad es que ya es un hecho. Un hotel de Pamplona, el Reino de Navarra, abre sus puertas a los residentes de Félix Garrido, que ceden su centro a personas mayores que han dado positivo en coronavirus, pero no necesitan hospitalización. Estamos en una de las habitaciones del Hotel Reino de Navarra. Hotel sí, pero desde hoy también la casa de 26 residentes del centro Félix Garrido. 26 personas con trastorno mental que hacen sus maletas y comienzan desde esta misma tarde a vivir aquí. Es una cesión gratuita que se hace al gobierno de 8 hoteles. 8 hoteles que estarán sin personal, pero que estarán atendidos por personal sanitario, porque estarán destinados o bien a alojar a los propios sanitarios para que descansen. Para los abuelicos que están en las residencias se trasladen y se difumine al menos todo lo posible el posible contagio, y también para confinamiento de enfermos leves pero que tienen que pasar la cuarentena. En estos casos el gobierno se hace cargo de lo que es la asistencia, la limpieza, el catering y demás. De la teoría a la práctica, esta residencia hogar situada en Sarriguren, el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra traslada a personas mayores con positivo confirmado en coronavirus que no necesitan hospitalización. Y a las primeras 3 plantas de este hotel vienen los residentes de ese centro. Nosotros cerramos el domingo, el lunes tuvimos una petición de la Consejería de Derechos Sociales. Y hablamos con los responsables de Hoteles y dijeron que estaban de acuerdo, entonces nos ofrecimos, hemos estado negociando un poco, mirando cómo se podía hacer y hoy ya ha salido esto. Mañana de trabajo para adaptarlo a las circunstancias de los residentes, personas de edades comprendidas entre los 20 y 60 años con trastorno mental grave. Revisan el hotel de arriba a abajo a contrarreloj.
Bueno, ese es el tema, es difícil en un día que llevamos preparando, pues saber, conocer todas las necesidades, pero vaya, en principio esto es un hotel y no nos podemos quejar. Era el hotel quien iba a albergar los pacientes con positivo en coronavirus, pero finalmente el Gobierno se decantó por Félix Garrido, un centro que asegura reúne las condiciones y espacios apropiados para acoger a estos casos de manera temporal. Pues hemos hablado mucho durante toda la semana de la situación en las residencias, en los centros de mayores. Vamos a charlar en este punto del programa con la consejera Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. ¿Qué mensaje podemos lanzar en una semana en la que la incertidumbre ha ido llegando día sí, día no? Es verdad que ayer ya tuvimos más claro cuál era el protocolo con el que también las familias tenían que quedarse de alguna manera más tranquilas. Bueno, pues yo creo que el mensaje que hay que lanzar a las familias y a la sociedad navarra en general es, bueno, pues un mensaje de tranquilidad, también preocupación, porque, bueno, pues sabemos que las personas mayores tienen más riesgo en este coronavirus y, bueno, nuestra obligación como Gobierno, desde luego, es prevenir y retrasar que las residencias tengan el menor número de casos posibles, ¿no? Tenemos ahora mismo una situación, bueno, pues hay un porcentaje elevado de residencias que no tienen casos y, bueno, y hay otras sobre las que estamos también trabajando porque, bueno, pues sí que está habiendo casos y a esas hay que apoyar y desplegar pues un poco todas las estrategias, tanto sanitarias como sociales, que nos competen. En estos momentos hay 7 fallecidos en las residencias navarras, hay 84 casos positivos, pero también es verdad que de esos 83 centros que hay en Navarra, si tenemos que agarrarnos a una buena noticia es que de momento hay 60 centros que no tienen ningún caso. Exactamente, a eso nos tenemos que agarrar y, bueno, y tenemos que articular medidas pues para conseguir que, bueno, pues que esos centros se sigan manteniendo libres del coronavirus y, bueno, pues aquellos en los que ha entrado, pues desde luego prestarles todo el apoyo por parte del Gobierno de Navarra. He de decir y he de lanzar también un mensaje también de confianza a los ciudadanos y ciudadanas navarras, en los profesionales que tenemos en estos centros, unos grandes profesionales que están haciendo una tarea encomiable estos días, doblando turnos y, bueno, pues atendiendo a nuestros mayores en las mejores condiciones posibles, ¿no?, dentro de esta situación tan crítica. Sí, consejera, ayer intentábamos explicar precisamente cuál era el punto en el que teníamos que centrarnos. Fundamentalmente era el protocolo, un protocolo que establece, entre otras cosas, que en el caso de que haya residentes, de que haya ancianos ingresados en estos centros que presentaran síntomas, se les considerara como un positivo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa pues que con aquellas personas que comienzan a presentar síntomas, pues hay que aislarlas y hay que ponerlas en espacios protegidos y, bueno, pues extremar ahí todo lo que son las medidas preventivas y las medidas que se recogen en el protocolo. El propio Ministerio de Derechos Sociales, a través de varias órdenes ministeriales, ha venido señalando también cómo han de organizarse los centros en este sentido, ¿no?, en clasificar pues a las personas, aquellas que no tienen síntomas, aquellas que presentan síntomas que pueden ser compatibles, otras que son sospechosas y finalmente aquellas en las que está confirmado el coronavirus. ¿Qué le parece situaciones como la que les acabamos de contar a nuestros espectadores, que el Reino de Navarra abra las puertas, por ejemplo, a los residentes de Félix Garrido? Bueno, nosotros acabamos este domingo, empezarán a llegar personas residentes de los centros residenciales a la residencia Félix Garrido. ¿Por qué hemos elegido la residencia Félix Garrido?
porque ahí vamos a trasladar a personas que ahora mismo son COVID positivos y que están en los centros residenciales, pero que no requieren cuidados hospitalarios porque su funcionalidad es buena. Lo que tratamos con esta medida, recomendada por otra parte por las sociedades médicas, en el caso de la Sociedad Española de Geriatría, es precisamente descargar a los centros residenciales para que puedan también disponer los espacios que tienen de una manera que puedan prestar una mejor atención a las personas residentes. Es por eso que hemos tenido que hacer este traslado de otras personas que estaban en el centro Félix Garrido y que, bueno, a las que se les explicó esta circunstancia en la que nos encontrábamos, y bueno, y que he de decir y he de reconocer que tanto esas personas como los trabajadores del propio centro nos han ayudado totalmente y han comprendido esta situación de urgencia, ¿no?, en la que nos encontramos. Se trata con estos recursos de poder descargar a los centros residenciales y de poder prestarles ayuda en estos momentos en los que la epidemia pues está todavía en aumento. No termina de estabilizarse, desde luego, esa curva. Consejera, ya para terminar, ¿tiene usted conocimiento de cuándo se van a empezar a realizar los test? Bueno, pues el Departamento de Salud está realizando todas las gestiones necesarias para que esto sea lo antes posible. Y me consta que la consejera está realizando numerosas gestiones para que estos test estén a disposición de los centros residenciales lo antes posible. Muy bien, consejera Carmen Maeztu, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Buenas noches. Gracias a ustedes, Roberto. Que vaya muy bien, gracias. Bueno, nos vamos ahora hasta la Cámara Foral, porque hoy ha habido actividad. La presidenta Chivite ha anunciado la posibilidad de implantar un hospital de campaña en Rephena en caso de que fuera necesario. Ha asegurado que la situación de las residencias en Navarra es muy buena y ha descartado implantar más restricciones a la actividad económica. La presidenta asegura que de momento la situación en la UCI está controlada con un total de 120 camas en toda la red, pero no descarta tomar medidas extraordinarias como la implantación de un hospital de campaña en Rephena. Esas 400 camas en Rephena que podrían montarse en unas 48 horas. Como digo, todos los escenarios los tenemos contemplados. Respecto a la situación de las residencias de mayores en Navarra, María Chivite es tajante. Las residencias en Navarra están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas muy bien y nada tienen que ver las residencias de Navarra con lo que estamos viendo a distintos medios a nivel nacional. Y asegura también que Navarra hace sus propias compras de material de protección más allá de las que suministra el Ministerio de Sanidad. Tenemos nuestra propia red de abastecimiento y tenemos que procurar atender el día a día, pero también prever el medio plazo, porque esto no va a acabar cuando termine el estado de alarma. Por eso Chivite defiende el autogobierno navarro y descarta tomar medidas económicas más restrictivas, tal y como le piden algunos grupos y sindicatos. En la epidemia de peste murió más gente de pobreza que de peste. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta en la salida post-crisis, ¿no? Un discurso en el que la presidenta de Navarra se ha emocionado en algún momento, como en el que ha hablado de las personas fallecidas. Es verdad que cada muerte es un dolor irreparable, pero es verdad también que la gran mayoría de las personas que se contagia sale adelante. Chivite reconoce que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero la incertidumbre, dice, es lo más difícil de gobernar. María Chivite ofrecía este discurso en el Parlamento, donde apelaba también a la unidad de los partidos. El Pleno ha convalidado por unanimidad los dos decretos ley aprobados por el Gobierno con esas medidas extraordinarias y urgentes. Eso sí, los portavoces de los grupos han sido críticos con algunas de estas cuestiones. Vamos a desarrollar la información. Sí le voy a pedir hoy, en primer lugar, que no sea autocomplaciente, porque creo que de verdad no tenemos motivos. En segundo lugar, que haga un análisis real. En nombre de miles de navarros le pido soluciones y eficacia. El tiempo de los reproches, de las discrepancias, ya vendrá. Nadie pretende ser un héroe, sino colaborar de la mejor manera a combatir y derrotar esta amenaza global. Coordinación toda, inercia ninguna. No nos dejemos llevar por la inercia de las medidas que se nos están dictando
desde los ministerios cuando no son la mejor solución para la sociedad navarra. La necesidad, en nuestra opinión, por efectividad, por salud, de paralizar toda actividad productiva que no sea esencial en estos momentos. Si las cosas van así, creemos que habrá que endurecer las restricciones que el propio Gobierno de España ha llevado a cabo. Es absolutamente necesario movilizar todos los recursos para garantizar y reforzar los servicios públicos. Y así se ha desarrollado el pleno de hoy. Lo hemos visto ya en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados, pero la actividad en el Parlamento ha llegado esta mañana, bajo mínimos, con voto delegado y con las medidas de prevención pertinentes, limpiando el estrado cada vez que tenía que intervenir alguno de los portavoces. Un Parlamento que ha decidido ampliar la restricción de actividad parlamentaria entre el 30 y el 13 de abril, con posibilidad de una prórroga también. Y esto que van a ver es el interior del complejo hospitalario de Navarra, donde se extreman las medidas de seguridad sanitarias y para ello, ahora lo ven, a cada paso que se da se deja bien claro qué es lo que hay que hacer. Visitas restringidas y después todo un protocolo de actuación en casa, incluido el lavado de ropa a temperatura alta y sin mezclar con la del resto de la familia. Todos estos mensajes se ven en cada pasillo, en cada sala de espera de los centros hospitalarios. Miguel Barajas es profesor titular de Bioquímica y Biología de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es, desde su punto de vista investigador, el siguiente paso que vamos a ver en una pandemia de estas características? Bueno, ahora todo el mundo, como bien sabéis, está enfocado a encontrar un tratamiento efectivo contra el coronavirus. La idea consiste básicamente, idealmente, en desarrollar una vacuna efectiva y específica contra el coronavirus. Y nosotros partimos con otra hipótesis, puesto que la vacuna va a tardar en llegar, voy a aventurarme a decir, un año bien. Muy deprisa tienen que ir las cosas, sobre todo el ensayo clínico que debe llevar a desarrollar la vacuna para que la tengamos antes. Así que nosotros partimos con una idea, en cierta medida, innovadora, que consiste básicamente en utilizar vacunas ya existentes con una peculiaridad que ahora nos comentará Alfredo Resano sobre ellas. La investigación, cuando el presidente del Gobierno anunció una serie de millones dentro de su apuesta por atajar de alguna manera el virus con la investigación, ¿considera que se tiene que hacer de una manera interrelacionada entre distintos países o cada país de una manera independiente puede aportar su granito de arena? Bueno, todos debemos sumar esfuerzos a la hora de poder desarrollar un tratamiento efectivo contra el coronavirus, puesto que es una pandemia y por lo tanto afecta a todos por igual. Es cierto que hay países que son o tienen cierta tecnología más desarrollada, más avanzada, otros apuestan por otro tipo de tratamientos. Lo ideal sería que sumáramos esfuerzos a la hora de obtener el mejor rendimiento posible, el mejor tratamiento posible de cara al paciente, ¿no? Miguel, ¿cuál es el punto débil del coronavirus? Bueno, por lo que se sabe a día de hoy, he de resaltar que gracias a los medios y a la tecnología que disponemos, pues se ha avanzado muchísimo en lo que es la secuenciación del genoma del virus, saber cuántas mutaciones ha podido haber desde que salió de China hasta la llegada, por ejemplo, a Italia, España, etcétera. Pues el punto fuerte del virus puede ser la vía de contagio, obviamente, y la capacidad de replicación que tiene. Y por lo que parece ser la modulación de la respuesta inmunitaria en algunos pacientes, el hecho de que genere una respuesta hiperreactiva demasiado exagerada, como consecuencia de una replicación muy avanzada y muy rápida, puede jugar en ventaja o en favor del virus frente al paciente, ¿no? ¿Cuándo va a llegar el momento precisamente de probarlo en pacientes? Yo no sé si este tipo de investigaciones primero se desarrollan en animales y después llega un momento en el que no sé qué pautas se utilizan para que bueno, que por lo menos, aunque no funcione, no tenga unas consecuencias o unos efectos secundarios muy potentes para el ser humano. Bueno, en primer lugar, en condiciones normales, en una situación natural, lo que haríamos es desarrollar un ensayo clínico, ¿no? Llevar a cabo un ensayo clínico en pacientes afectados. Obviamente estamos tratando
de un caso excepcional, y para casos excepcionales pues obviamente que se permiten acciones digamos no tan regladas, ¿no? Y en ese caso, bueno, nosotros partimos del uso, nuestra idea tiene como base la estimulación del sistema inmunitario de una manera, digamos, inespecífica mediante el uso de un conjunto de vacunas que Alfredo Resano, que está aquí a mi lado, os comentará a continuación. Básicamente, la idea es poder estimular el sistema inmunitario de una manera acertada y adecuada para que cuando llegue de manera activa el coronavirus se pueda rechazar de una manera mucho más activa de lo que ocurre en el proceso natural de infección del virus. Si queréis, pues, os dejo un momento con Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, sí, como bien decía Miguel, sería estimular el sistema inmunológico, la inmunidad innata. Un poquito la idea de, por ejemplo, ahora mismo vemos que más del 80% de la población algo específico no tenga esa inmunidad específica desarrollada frente a lo que se ve y le estás sobrellevando, estás corriendo. Entonces, va a ser nuestra primera arma. Miguel, te voy a pedir que le dejes el otro auricular a Alfredo porque no le oímos bien. Yo creo que ese puede ser el problema. Sí, Alfredo, por favor. Perdona, sí. Ahora te oímos perfectamente. Vale, perdonad. No, veníamos un poquito a difundir un poquito la idea, que no vemos que hay alguna persona más que está compartiendo nuestro criterio, en el cual vemos cómo si potenciamos ese sistema inmunológico con el que nacemos, sistema inmune innato, de hecho, estamos viendo cómo en las estadísticas más del 80% de la población, aun no teniendo unas defensas específicas ya desarrolladas frente al coronavirus, han podido sobreponerse a esta infección. Por lo tanto, nuestra base es potenciemos ese sistema innato a base de herramientas que disponemos. Hay varias en el mercado. Cada vez estamos apostando más por un perfil de vacuna que lleva unas bacterias inactivadas, de tal manera que eso vamos a potenciar células dendríticas, células presentadoras de antígeno, para que el desarrollo de la respuesta más específica pueda venir mejor pautada, mejor desarrollada y, bueno, pues crear ese tipo, lo que no queremos, saturar el sistema sanitario. De acuerdo, pues muchísimas gracias Alfredo y Miguel por vuestro tiempo, por habernos abierto esta ventana, porque ahora la cosa, la verdad es que va de mirar a través de las ventanas, así que os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado en este programa. Buenas noches. Nada, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues sí, es una época desde luego de mirar a la ventana. Estamos rozando las 8 en punto de la tarde, así que vamos a hacer un alto en el camino para lo que llega, porque esta tarde había doble convocatoria, un minuto de silencio, justo a las 7:59 ese minuto de silencio por las víctimas fallecidas a causa del coronavirus, y a partir de las 8 ese aplauso, ese abrazo entre tantas y tantas personas que están trabajando por los demás. Volvemos enseguida. Bueno, pues estamos ya de vuelta y vamos a hablar de otros asuntos. En primer lugar, los que tienen que ver con la economía y con la situación que están atravesando algunas empresas que se han visto abocadas a presentar ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo. Ya se han registrado en Navarra más de 4.000 expedientes. Es otro de los efectos que está teniendo también el COVID-19, el virus, en la economía. De ellos, 1.200 ya han sido tramitados. Afectarían a más de 17.000 trabajadores, tal y como ha explicado el vicepresidente segundo, José María Yerdi, en rueda de prensa. Se ha celebrado una reunión que ha mantenido con los agentes económicos y sociales de la comunidad. El consejero ha destacado el impacto que tiene, sobre todo el ERTE presentado por Volkswagen Navarra, del que venimos hablando en los programas especiales que les estamos ofreciendo desde hace ya casi 2 semanas, precisamente por ese número de empleados de Volkswagen y la cantidad de empresas auxiliares que se nutren de ella. Más de 4.000 expedientes en este momento
presentados y en proceso de análisis por parte de la autoridad laboral en el caso de Navarra, 1.200, más de 1.200 ya registrados y, como digo, en proceso de análisis, afectando a más de 17.000 trabajadores, un único expediente de extinción, siendo el resto expedientes de ERES y ERTES, en un 95% ERTES. El Gobierno ha decidido prohibir los despidos hasta que pase la crisis derivada del coronavirus, una medida que entra hoy en vigor y que se ha tomado al entender que el mecanismo excepcional que se había habilitado para que las empresas se acojan a un ERTE es suficientemente amplio. Además, los contratos temporales, los formativos, los contratos de relevo o la interinidad tendrán que mantenerse hasta el final de la crisis. Y siguen registrándose denuncias relacionadas con el hecho de que uno se salte el estado de alarma. Ya hay 22 detenidos, casi el doble de los que les contábamos el sábado. 22 detenidos principalmente por desobediencia. Además, hay 1.881 propuestas de sanción por incumplir las restricciones impuestas. Del total de denuncias, 900 corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el resto a Policía Foral y a las policías municipales. Bueno, pues ante la llegada del fin de semana, desde la delegación del Gobierno hacen un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos y recuerdan que es obligatorio acatar esta orden que limita los movimientos, solo con el objetivo de frenar el contagio. Es por nuestra propia seguridad y también por evitar la propagación de la enfermedad. Así que quédate en casa. Pues con el fin precisamente de evitar el contagio a los agentes, el sindicato de Policía Foral ha pedido al Ejecutivo mayores medidas de protección. Reclaman que se faciliten EPIs a todos los policías forales y también que se autorice el uso de máscaras antigás. Además, piden que se habilite un sistema de alojamiento para que los agentes que prefieran no volver a casa tras la jornada laboral para evitar la propagación del virus a sus familias puedan vivir en otro lugar hasta que finalice la crisis. Y ahora les vamos a contar una de esas historias que de vez en cuando nos gusta encontrar, porque buscamos buenas noticias. Y si son amables, pues mucho mejor. El propietario de un taller de Tudela se dio cuenta de que podía ayudar en la crisis y no se lo pensó dos veces. Contaba en su taller con una máquina de ozono eficaz para desinfectar las superficies contaminadas por coronavirus y no dudó en ponerla a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de limpiarnos, desinfectarnos los vehículos de forma profesional, nos ha instalado en las afueras de sus instalaciones un sistema a través de ozono. Limpiamos el interior de los vehículos. Es una forma muy sencilla que todos los cuerpos policiales y demás servicios de emergencia conseguimos a través de esto una limpieza casi profesional. Tras un proceso sencillo, los vehículos policiales quedan totalmente desinfectados. La manguera la introducimos por una pequeña apertura de la ventanilla en el interior del vehículo y posteriormente encendemos la máquina y tras 5 minutos de funcionamiento el coche queda desinfectado por fuera. Detrás de este gesto altruista, Nurio, el propietario de este taller, a quienes los agentes han querido trasladar su agradecimiento con este vídeo. Gracias a él, dicen los policías de la Ribera, se enfrentan al COVID de una manera más segura. Pues la verdad es que encontramos, al margen de quienes saltan a la torera la ley establecida, encontramos historias de estas y muchas otras más, porque cada vez conocemos más iniciativas solidarias. Por ejemplo, en Barañáin hemos sabido que hay más de 4.000 ancianos que se encuentran aislados en sus casas, así que los vecinos han puesto en marcha una iniciativa para ayudarles. La solidaridad y el coronavirus no son incompatibles, así lo han demostrado los vecinos de Barañáin, que han creado una red de cuidados donde atienden a cientos de personas en situación de riesgo. Decidimos crear una red de voluntarios, ¿no? Una red
de cuidados para evitar que las personas más vulnerables, que son las personas mayores, salgan de sus domicilios. Los voluntarios pertenecen a distintos ámbitos. María es una de ellos. En cuanto vio la iniciativa en las redes sociales, no dudó en participar. Me apunté rápidamente a ver en qué medida podía ayudar, envié mi perfil y bueno, me solicitaron ayuda para una persona que en este caso no es que sea muy mayor de edad, pero sí que tiene discapacidad física y tiene patologías pulmonares. También colaboran con el Banco de Alimentos. Otro servicio que estamos dando es una colaboración en el Banco de Alimentos Asquia. El Banco de Alimentos Asquia, que lo lleva la plataforma social de Barañáin, da apoyo a 280 familias en situación económica o vulnerable. En tan solo 24 horas de lanzar la iniciativa se apuntaron 70 personas. A día de hoy son 110 las que colaboran. Cualquiera que pueda estar necesitando ayuda, que simplemente es una llamada de teléfono, puede ser valiosa, pues que llame al teléfono y que rápidamente le llamamos. Han realizado pequeños recados, les han hecho la compra o han dado apoyo psicológico por teléfono. Y es que en estos días la solidaridad es la mejor vacuna. Carlos Jimeno, consejero de Educación, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está satisfecho por cómo se está desarrollando todo lo que a usted le compete? Los chavales en casa, los profesores continúan atendiendo, preguntas sobre la selectividad, tantos temas que están abiertos en mitad de una crisis como esta. Estamos en un escenario absolutamente inaudito, estamos en un escenario absolutamente inesperado, un escenario que nadie podía contemplar, una incertidumbre absoluta, pero yo creo que estamos también viviendo el mayor experimento educativo de la Comunidad Foral de Navarra, el mayor experimento educativo de nuestro país, de España, de la Unión Europea y, por supuesto, de la humanidad. Creo que estamos viviendo una época absolutamente insólita y estamos en un proceso como decía, de innovación educativa que por inesperado no deja de ser interesante, aunque obviamente todos desearíamos que la situación fuera la normal, pero ha habido una transición de educación presencial a una educación a distancia, podríamos decir sin manual de instrucciones. El profesorado se ha repensado individualmente y con los centros, con la colaboración de las familias, expresando y manifestando una vocación por la función pública que hay que reconocer toda la cuestión, pero yo creo que hay que mandar un mensaje de calma porque lo que hemos visto es un gran pozo de conocimiento de la plantilla del Departamento de Educación, de la Educación Navarra en sistemas online, en sistemas digitales, y bueno, lo que hay que hacer ahora es repensar un poco esta cuestión, canalizarla y mejorarla, siempre esperando el escenario de la vuelta a la educación más presencial. Porque siempre que hemos pensado en educación online, siempre que hemos pensado en educación digital, hemos pensado en una educación presencial complementada con técnicas digitales. Y en este escenario la implosión ha sido absoluta. Desde luego, en este como en tantos sectores, ¿quién nos iba a decir en televisión que íbamos a estar haciendo entrevistas por Skype, por WhatsApp o por otros sistemas que estamos descubriendo? Pero el caso es que esto continúa. ¿Qué tal está el profesorado? Nosotros, por ejemplo, nos vamos adaptando casi cada día a la manera de contar las cosas, de cubrir las noticias, de contrastar las informaciones. ¿El profesorado cómo está? Bueno, hoy hemos tenido mesa sectorial con los agentes sindicales, hemos tenido un momento para hablar directamente con sus representantes. Los directores y las directoras generales están en continuo contacto con los equipos directivos de los centros para trasladarles instrucciones, para trasladarles cuestionarios, para trasladarles instrumentos de evaluación del sistema educativo. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo se estaba evaluando de una manera y hemos tenido que improvisar una evaluación absolutamente diferente. Es decir, hoy mismo hemos enviado un cuestionario a todos los centros educativos para que nos trasladen, nos detecten, nos localicen qué alumnado podría estar siendo susceptible de una mejora en los medios digitales para tener claro qué alumnado tenemos que atender de forma más preferente. Pero lo que nosotros estamos es muy satisfechos del profesorado, como decía antes, porque han tenido que reinventarse junto con los centros y junto con las familias. Por lo tanto, creo que la comunidad educativa se ha cohesionado, ha mejorado y ahora tenemos
un punto fuerte que quizás no reconocíamos, un punto fuerte que quizás a mí como consejero y a cualquier otro político de la Comunidad Foral de Navarra nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar presupuestariamente, es decir, tenemos una apuesta por la educación digital que entiendo que hay que reforzar visto lo visto, tenemos una apuesta por la educación, digamos, del currículum un poco más simplificado, tenemos que tener una apuesta por una modificación de la evaluación, es decir, ya el examen de final de etapa hemos visto que no era tan fundamental, tenemos que hacer una apuesta por cómo secuenciar ese currículum, cómo mejorar, cómo mandar tareas parciales para llegar a una tarea final, tenemos que mejorar en la equidad, si ya teníamos dificultades para mejorar la equidad con una educación presencial. Ahora, todo lo que mejoremos en el ámbito digital para mejorar la equidad, es decir, que cada alumno, cada alumna obtenga el resultado en función de su capacidad, no de su situación socioeconómica, pues bueno, este momento de crisis nos abre un camino que creo que va a hacer más fuerte a la educación navarra, porque no es el momento de parar la educación, sino de consolidarla y de hacer realidad una educación digital. No hay otra alternativa y hay que complementarla. Y los padres que han visto también que han tenido que cambiar muchas rutinas, entre los que teletrabajan o los que trabajan en casa, entre los que tienen hijos que hay que atender y que además se han encontrado con una pila, no sé si así o más alta aún, de tarea, de deberes. Bueno, quiero decir, un aspecto, una asignatura pendiente de la educación habitualmente es la participación de las familias, la participación de las... Bueno, hemos perdido esa comunicación, que tenemos también que acostumbrarnos a que pasen estas cosas, porque con los medios más profesionalizados de la tele, pues todo el control técnico pues es mucho más certero, pero tenemos que acostumbrarnos también a este tipo de cosas. Carlos Jimeno, creo que hemos recuperado esa comunicación. Sí, estamos hablando de los padres y las madres. Sí, yo como estaba comentando, ya veo que estaba hablando de alguna manera solo. Quiero decir que la participación de las familias es un aspecto y es un indicativo de calidad fundamental en el sistema educativo. En este momento, esa participación, que quizás no siempre era todo lo fluida, todo lo bien canalizada, se ha producido de repente. Las familias han tenido que participar de repente, han tenido que asumir unas responsabilidades que quizás habitualmente las asumen en menor medida, en menor grado. Y en este sentido, pues es otro de los aspectos a extraer de forma positiva de una situación insólita, inaudita y no deseada, obviamente. Desde luego. Quería también, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con la selectividad, entiendo que todo va a transcurrir entre esas fechas que conocemos, o también cabe la posibilidad de que la pandemia aún se alargue y haya que volver a replantear las fechas. Bueno, dependemos, no hay un panorama claro todavía, dependemos de las autoridades sanitarias, dependemos de las normativas del Gobierno de España. No hay una cuestión, es una cuestión de ir ensayando, de ir valorando. Nosotros, siguiendo las peticiones de la Comisión Mixta Educación Universidad Pública de Navarra, hemos trasladado unas fechas diferenciadas dentro del marco que ha ofrecido el Ministerio, y obviamente nosotros querríamos hacer la EBAU a finales de junio y en la segunda quincena de julio. Pero en esa horquilla, si las circunstancias no mejoraran, porque la intención es poder volver a las aulas cuando se den esas condiciones, pues si la situación no fuera posible, siempre nos quedaría la posibilidad de ir en la convocatoria extraordinaria a septiembre, que es lo que marca la orden ministerial. En ese sentido, calma y tranquilidad, ha habido acuerdo entre todas las comunidades, se va a demorar la EBAU, se va a pasar a julio y tenemos la posibilidad de hacer la extraordinaria en septiembre. En ese sentido, bueno, estamos tranquilos dentro de que la EBAU es un procedimiento, un proceso obligatorio. De acuerdo, una última pregunta, consejero. ¿Tenemos fecha ya? ¿Ya sabe cuándo se va a convocar la OPE de secundaria y de FP? Bueno, la comisión sectorial que se ha producido esta semana no hubo acuerdo. Es uno de los aspectos donde no todas las comunidades se mostraron ese consenso que se han mostrado en otros indicativos. En ese sentido, pues el Departamento de Educación lo que decidió fue varias cuestiones. Establecer contactos con las comunidades autónomas limítrofes, porque entendemos que es donde se pueden producir cuestiones más colaterales, efectos llamada, pues bueno, donde puede tener más influencia la convocatoria de pruebas. Tener una relación o conocer
cuál es la opinión de la mesa sectorial, de los sindicatos de la Comunidad Foral de Navarra, los sindicatos que tienen representación en la mesa sectorial, pero yo también he recibido referencias de los sindicatos que no la tienen y obviamente nos vamos a dar unos días para analizar, para reportar toda la información que hemos recibido, para hablar el lunes con todos los portavoces de los grupos políticos y determinar lo que sea más importante, lo que se ajuste más al interés general de la Comunidad Foral de Navarra, que ese es un poco el propósito, teniendo en cuenta que va a ser una decisión que siempre va a albergar alguna división de opiniones y no va a contentar a todo el mundo, pero desde la responsabilidad y desde la mejor decisión, espero. Muchísimas gracias, Carlos Jimeno, consejero de Educación del Gobierno de Navarra. Que vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos con un apunte de deportes. A punto de cumplirse la segunda semana de confinamiento. Este fin de semana el deporte sigue, como saben ustedes, parado y sin visos de reanudación. Así que es por ello que son varios los clubes navarros que han solicitado los ERTEs que posibilita el Gobierno en esta situación. Sota, el Betia, Anaitasuna o Básquet Navarra fueron los primeros. El Izarra es el primer equipo de fútbol regional que lo ha solicitado. Sin embargo, las solicitudes se pueden presentar en cascada también. También queremos buscarle la cara amable al día, porque hoy es el Día Mundial del Teatro. Y en medio de un confinamiento y una crisis sin precedentes, pues la verdad es que nos llegan mensajes también de aliento en positivo, como estos que van a ver. La Red Española para las Artes Escénicas nos dice que está trabajando de forma responsable para que las programaciones que han sido suspendidas se recuperen y se reubiquen. Ojalá. Día Mundial de la Vida. De la tragedia y la comedia. Día Mundial de la pasión loca y desmedida. Día Mundial de los Quijotes. Soñadores atrevidos que apuestan su vida por un estreno. Yo más bien diría Día Mundial de todos. Porque el teatro es para todos. Es de todos y se hace entre todos. Día Mundial del público y de los creadores que juntos forjan uniones, complicidades, historias. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Yo más bien diría Día Mundial de sueños. Alcanzar. Por alcanzar. Y de reflejos. De la sociedad. Día Mundial de la sangre. Porque hacer teatro cuesta sangre. Y al mismo tiempo, el teatro es la sangre de cada pueblo. Día Mundial de locos y de atrevidos. Amantes amorosos. Navegantes de ilusiones. Y fabricantes de esperanza. 27 de marzo. Día Mundial del Teatro. Día Mundial de todos. Día Mundial para todos. Día Mundial de la vida. Hay más iniciativas. Esta es del Colegio Público Azpilagaña de Pamplona, el homenaje y el ánimo que los profesores han querido enviar a los alumnos que están en casa. Les echan de menos y les envían estos mensajes, un empujón más hacia las ganas de verlos en clase de nuevo. Que la fuerza os acompañe, mucho ánimo para estos días, nos vemos pronto. Pero hay que estar separados para vernos otra vez. Pero por aquí seguimos. Ánimo, chicos y chicas, que ya queda menos para vernos. Chicos, chicas, lo vamos a conseguir. ¡Ánimo! Por eso os envío este vídeo para cantaros y deciros. Bueno, pues llega ya el fin de semana y vamos a seguir esperando a que la curva no suba más y seguiremos aplaudiendo, dando las gracias y reconociendo a quienes son los valientes de esta historia, pero también vamos a dar las gracias a quienes se acuerdan de los pacientes que están ingresados. Hoy voy a leer esta carta que nos envía Mónica Vázquez Calatayud, la ha escrito su hija, se llama Claudia, y ha querido dar aliento a quienes están en los hospitales.
Querido paciente, soy Claudia, una niña de 7 años. Estudio en el colegio Miravalles, El Redín, en segundo de primaria. Te escribo desde Pamplona, la ciudad donde nací y donde nacerá dentro de 1 mes y medio mi hermanito Daniel. Toda la familia te deseamos mucho ánimo y esperamos que te recuperes muy pronto. Espero que dentro de poco puedas estar con tus seres queridos. Rezaré por ti todos los días. Muchos besitos. Claudia Pérez. Quédate en casa. También en fin de semana. Muy buenas noches.